Por favor, me acompañen a Mateo capítulo 5 y vamos a hacer la lectura desde el verso 1 hasta el verso 4. Dice la palabra de nuestro Dios: y viendo las multitudes, subió al monte, y sentándose se acercaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que están tristes o afligidos, porque ellos serán consolados. El sermón del monte es como la constitución del reino. Jesucristo dijo muchas veces que el reino de Dios, el reino de los cielos, vino con él. Y entonces Cristo aquí está dando los fundamentos de la constitución de este reino, y una particularidad que nos deja ver el sermón del monte es que este reino es como lo opuesto a los reinos que hay en el mundo. Si uno se pone a revisar bien las características, la esencia del rey, la esencia de los que pertenecen a ese reino, de los líderes de ese reino, es lo opuesto a lo que identifica a los reyes, a los miembros de los reinos y a los gobernantes de este mundo. Por ejemplo, la grandeza en el reino de Cristo no consiste en la abundancia de bienes o reconocimientos que una persona posea, ni siquiera la autoridad impuesta, la capacidad de imponerse. No, en el reino de Cristo es todo lo contrario. Aquí hay una dependencia absoluta del poder, de la gracia y la misericordia del único rey que tiene este reino. Y Cristo nos va a enseñar que en este reino, ¿quién es el más grande? El que se hace más pequeño, el que considera al resto como superiores a él mismo. En ese reino, el gobernante sirve al resto. En este reino, el fuerte es ¿quién? El más débil. Sí. En ese reino, el sabio es el que reconoce su ignorancia. En este reino, entonces, este es un reino maravilloso, este es un reino extraordinario, este es un reino que desafía la mente y las concepciones humanas. Incluso, este es el reino más grande que existe. Este es el reino donde cada uno de los que forman parte de él son las personas más dignas que hay en el mundo, y no obstante los llama de ser ¿qué? La escoria, lo despreciado del mundo, aquellos que somos menos amados por el mundo, aquellos de los cuales la sabiduría humana no espera absolutamente nada. Y a pesar de que los miembros de este reino somos lo más débil que hay en el mundo, este es un reino poderoso. Este es un reino que transformará a la humanidad, que está transformándola, y no usando la fuerza humana, no usando armas, no usando la astucia, no usando la sabiduría del mundo, sino la locura de la predicación, y predicando algo que al hombre le parece absurdo, a Cristo y Cristo crucificado. Este es un reino poderosísimo. ¿Por qué? Porque su fuerza la recibe de ese rey que fue crucificado en la cruz, y de esa cruz entonces fluye el poder, la sabiduría, la fuerza, la inteligencia del cielo, de tal manera que los súbditos de este reino reflejen el carácter de Cristo en medio del mundo, y Dios los transforma de ser egoístas, egocéntricos, miedosos,
temerosos a ser personas que están dispuestas a dejarlo todo por el Rey, a dejarlo todo por Cristo. Que no importan nuestros bienes terrenos, lo importante son los bienes celestiales, que ni siquiera importa mi vida la doy por mi Rey. Pero eso no lo podíamos hacer antes. Eso lo produce en nuestras vidas el poder de la gracia de nuestro Rey. Y entonces Jesús da una serie de bienaventuranzas, dichas, alegrías, a través de las cuales nos muestra cuál es el carácter fundamental y esencial de los miembros de este reino. Y ya hemos visto una, ¿verdad? Hemos visto que una particularidad de los miembros de este reino es que son pobres en espíritu. ¿Qué? ¿Y no somos ricos en Dios y en Cristo? Sí, pero a la misma vez somos pobres en espíritu. Y este reconocimiento de la pobreza en espíritu es lo que los hace ricos. Porque somos conscientes de nuestra plena y absoluta necesidad de Cristo. Y miren, cualquier pizca del amor de Dios nos llena de un gozo pletórico, porque toda nuestra esperanza está en Cristo. Pero aquel que se cree rico espiritualmente, como los fariseos, desprecian hasta los milagros de salud que Cristo estaba haciendo en el cuerpo. Lo estaban viendo como algo insignificante. Ellos son tan ricos que buscan las cosas más grandes y gloriosas y nunca pueden experimentar la satisfacción en Dios. Y por lo tanto, aquel que nunca jamás está satisfecho con las misericordias de Dios, aunque él se crea rico, es un pobre, miserable. Pero los pobres en espíritu somos ricos. ¿Por qué? Porque cualquier acto de la gracia de Dios, por muy pequeña que parezca ante el mundo, nos llena de un gozo inmenso y a la misma vez nos muestra que esa gracia es tan rica que cada día Dios nos da más y más de las bendiciones en Cristo, y por lo tanto siempre reconocemos nuestra pobreza y necesidad de Cristo, pero cualquier cosa que proceda de Cristo nos llena de gozo. Pero otra característica que nos da nuestro Rey, de los que forman parte de este reino, es que lloran o están tristes. Literalmente dice, están afligidos. ¿Pero acaso las Escrituras no dicen que el reino de Cristo es un reino de gozo y paz? No hay aquí una contradicción. ¿Por qué los miembros del reino deben estar tristes? ¿Por qué van a estar afligidos? ¿Por qué lloran? Bueno, no lloran por la enfermedad que aqueja a sus cuerpos. Y sí que vienen enfermedades a nuestro cuerpo. Ya luego que uno llega a los 45 o a los 50, ya uno empieza a sentir el paso de los años. Y nos duele el cuerpo, y nos duelen los huesitos, y nos duelen tantas cosas. Pero Cristo aquí no se refiere al llanto por las enfermedades. Hay personas que nos ofenden, ¿verdad? Hoy le dan duro al orgullo nuestro y llora uno. Pero ese no es el llanto bienaventurado del que habla Cristo. Oh, me hicieron una trampa, hice una inversión, invertí todos los recursos que tenía, mis cesantías, y reuní centavitos aquí y por allá, y hasta presté en el banco, y era una estafa. Bueno, eso es para que uno llore, pero ese no es el llanto bienaventurado del que habla Cristo. Un divorcio,
un cónyuge que se va, un hijo que se rebeldiza contra los padres y se va de la casa. Eso causa tristeza y eso hace que uno llore, pero ese no es el lloro bienaventurado del que habla Cristo. No, Cristo se refiere aquí al llanto de aquellos que dicen: Padre, he pecado contra ti. Padre, he pecado contra ti. El lloro de los dichosos miembros de este reino se debe a que constantemente reconocen, por un lado, su bancarrota espiritual, pobres en espíritu, y por el otro lado, el hambre y sed de la justicia, de la cual luego Cristo mencionará, y entonces lloran delante de él. Aunque es sano que el cristiano llore, esté entristecido por cosas legítimas, el lloro bienaventurado del que habla Cristo aquí, que recibirá una gran recompensa, es cuando el hombre se lamenta profundamente por haber violado la santa ley de Dios. No hay lloro más dichoso que este. Es lo que dice Cristo. Dichosos los que lloran cuando experimentan esa profunda tristeza, cuando experimentan ese dolor punzante en el alma por el peso agobiante de la culpa, de la aflicción, porque el creyente, el miembro de este reino, que ha sido tan bendecido por la gracia de Cristo, no desea ofender nunca a su rey, y cuando se da, él es consciente de que ha ofendido a su Dios, entonces él llora. Al miembro de este reino le sucede lo mismo que nos dice el Salmo 51, versos 3, 4, 8. Cuando el salmista dice con lágrimas y aflicción profunda: porque yo reconozco mis rebeliones. Oiga, no les llama equivocaciones, rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí, por eso lloro. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y luego dice: hazme oír gozo y alegría. Oh Señor, recompensa esta aflicción, y se regocijarán los huesos que has abatido. El llanto bienaventurado del que habla Cristo es aquel que caracterizó al publicano. ¿Recuerdan? Cuando cae postrado en el templo, no se atreve ni a levantar su vista, y él dice: Dios, sé propicio a mi pecador. Pero el santo no solamente llora por sus propios pecados, llora por los pecados de otros. Sí, él aflige su alma justa, como la de Lot, cuando ve las obras impías de los inicuos. ¿Recuerdan Lot? Dice segunda de Pedro capítulo 2 verso 7 que él estaba abrumado, anonadado por la nefanda conducta de los malvados, y luego dice: y afligía. Esta es la aflicción de la que habla Cristo. Cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Eso es lo que caracteriza al miembro del reino de Dios. Él se aflige cuando prende la televisión y están presentando un programa de chistes, y los mejores son aquellos chistes que llamamos verdes o de doble sentido. Bueno, el santo no se ríe, llora y apaga eso.
o cuando usan la Biblia para hacer chistes. El santo llora, como dice Judas 15, al ver todas las obras impías que los impíos han hecho impíamente. El santo llora al ver los actos malvados de la sociedad, de nuestra cultura, que se hunde y se revela cada vez más en contra de Dios y se vuelven expertos en el mal. El lloro bienaventurado del que habla Cristo está centrado en Dios y no en el hombre. Yo sé que nos causa aflicción cuando vemos las consecuencias del pecado en la sociedad, pero el llanto bienaventurado no es tanto por las consecuencias que el pecado trae, sino por el pecado mismo, por lo que implica es levantar el puño contra Dios. La sociedad está levantándose en guerra contra Dios y contra Cristo. Y entonces el santo llora. Como dice el Salmo 119, 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos. ¿Por qué? Porque no guardaban tu ley. No guardaban tu ley. Pero aquí Cristo habla de una recompensa. Todas las bienaventuranzas, aunque al principio parecieran ser como un desafío para nuestra mente acostumbrada a los reinos de este mundo, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacificadores, los misericordiosos, como que uno dice, oiga, pero eso no suena bien, pero siempre Cristo da una recompensa, hay una promesa. ¿Cuál es la recompensa del bienaventurado lloro? ¿Cuál es la recompensa de la bienaventurada aflicción? Dice Cristo, ellos serán consolados. ¿Qué promesa? ¿Qué promesa? Ellos serán consolados. ¿Por qué? Porque la tristeza que es según Dios conduce al arrepentimiento. Y el arrepentimiento vuelve el alma hacia Dios. Y en Dios está el consuelo. El alma arrepentida, el alma afligida por sus propios pecados y por los pecados del pueblo y por los pecados de la iglesia y por los pecados de la sociedad, esta alma arrepentida experimenta la cercanía de Dios y Dios es nuestro gozo. Dios es la esperanza de la felicidad perpetua y completa del creyente. Y entonces, este que llora en aflicción profunda y que viene al Padre, que viene a Dios buscando su ayuda, Dios lo consuela. Cuando confiesa el pecado, experimenta la dicha del perdón y ese es el consuelo. Cuando llora por sus pecados, Dios lo libra del mismo y así experimenta liberación y ese es el consuelo. Dios lo fortalece para que él siga luchando en su vida cristiana. Ese es el consuelo. Y escuchen esto, hermanos. Las lágrimas del creyente riegan la tierra espiritual de las promesas del cielo. Y entre más lágrimas caigan sobre esa tierra, más flores celestiales crecerán. Disfrutaremos de esos frutos hermosos que Dios nos quiere dar. Recuerden el salmo que hemos recitado frecuentemente, Salmo 126, verso 5, que dice: los que sembraron con lágrimas, ¿qué pasará?
con regocijo segarán. Nuestras lágrimas son el agua vivificante que usa Dios para producir los deliciosos frutos que engalanan nuestras vidas. Muchas veces el consuelo no consiste en que Dios quite la aflicción, si es una aflicción la que nos lleva a ese lloro. En algunas ocasiones Dios la quita, en otras no. Pero miren el consuelo que nos da Dios. Dios nos manda un peso de gloria tan grande que supera la aflicción. Y ese es el consuelo. Recuerden lo que dice 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, las promesas de la gracia de nuestro Dios, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y este consuelo que recibe el santo que llora o el santo en aflicción fue resumido de una forma maravillosa en el siglo XVI en el Catecismo de Heidelberg. Un catecismo hermoso. En la primera pregunta ellos dicen: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Recuerdan, Cristo dice: bienaventurados los que están tristes, porque ellos van a ser consolados. ¿Cuál es tu único consuelo en la vida como en la muerte? Y responde el catecismo: que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo, quien pagó por completo todos mis pecados con su preciosa sangre y me ha liberado de la tiranía del diablo. Eso es consuelo. También cuida de mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por cierto, es necesario que todas las cosas colaboren para mi salvación, porque pertenezco a Cristo. Él, mediante su Espíritu, me asegura la vida eterna y me hace completamente dispuesto y listo para vivir para Él de ahora en adelante. Ese es nuestro consuelo. Y concluyo diciéndoles una noticia no muy buena. Nuestro llanto o tristeza no tiene la capacidad de conmover al cielo. Nuestro llanto o tristeza no tiene la capacidad de conmover al cielo, para nada, excepto que este llanto proceda de un corazón lleno de fe en Cristo y por las causas correctas. El santo que ha puesto su fe en Cristo, el miembro del reino de Dios que pone su fe en Cristo, que llora por sus pecados o los de otros o los de la sociedad y está arrepentido delante de Dios, como hizo el profeta Daniel, quien era un hombre santo y justo, y cuando él confiesa los pecados del pueblo, él se incluye y él dice: porque hemos actuado impíamente. Bueno, esas lágrimas del santo, Cristo las toma y las presenta delante del trono del Padre como preciosas diademas. Pequeñas diademas que causan por la gracia de Cristo el derramamiento de lluvias de bendición sobre el santo entristecido, sobre el santo afligido. Y algo más, aprendamos a llorar de la manera bendita de la cual nos habla Cristo. ¿Cómo aprendemos a llorar bienaventuradamente? Cuando aprendemos a odiar nuestro pecado.
Cuando aprendemos a ver el pecado como lo ve Dios. Cuando lo vemos como una terrible ofensa contra el santo Dios. Aprendemos a llorar bienaventuradamente cuando anhelamos la conversión del pecador, porque no queremos no solamente que no vaya al infierno, principalmente no queremos que siga ofendiendo a nuestro Dios. Cuando uno ora por el arrepentimiento de nuestro hijo, de nuestro padre, del vecino, del presidente, de las personas a las cuales le hablamos de Cristo, entonces aprendemos lo que es el llanto bienaventurado. El llanto bienaventurado incluye aprender a llorar con los que lloran. Hay hermanos que tienen graves luchas contra el pecado y se entristecen porque ellos quieren ser completamente libres de ese pecado que durante tanto tiempo los ha oprimido. Y cuán bueno es que haya otros santos que lloren con él. Amigo, tú no lloras de esa forma. No. Puede que llores cuando sufres la terrible consecuencia de tu pecado. Oh, por causa del alcohol me accidenté y mi hijo quedó inválido. Y lloro por eso. Y lloro por las consecuencias que las malas decisiones han traído en tu vida, pero ese no es el llanto bienaventurado del que habla Cristo. Este llanto es la consecuencia de lo primero que hace aquel que entra al reino de Cristo: reconocer su pobreza espiritual. Tú no has reconocido tu pobreza espiritual, aún te crees rico, pero eres pobre y miserable delante de Dios. Aún confías en tus buenas obras, en tus buenas decisiones. Amigo, ven a Cristo Jesús con un espíritu pobre, reconociendo tu necesidad de Él, y llora delante de Él, confesando tus iniquidades, tus pecados, que tú fuiste uno de los que lo clavaste en la cruz a causa de tus maldades, y te aseguro, encontrarás consuelo para tu alma, y el consuelo va a ser la salvación. Oremos. Padre nuestro, bendito Dios que estás en los cielos, gracias por estas bienaventuranzas, gracias por el sermón del monte, gracias por estas bases del establecimiento del reino. Ayúdanos, oh Dios, a ser de los que lloran bienaventuradamente y a encontrar en ti el consuelo que solo tú puedes dar. En Cristo Jesús. Amén.